Volvemos una temporada más de Enclave Internacional aquí desde el Parlamento Europeo para analizar el contexto y la realidad internacional e intentar aportar claves para actuar. Esta vez vamos a hablar del laboratorio, de un laboratorio político europeo como es Italia. Durante tantos años, laboratorio de transformaciones, de movimientos sociales de la izquierda y ahora, por desgracia, laboratorio de la extrema derecha que viene. Parece que podrá ganar Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, de la extrema derecha, de los antiguos neofascistas italianos, estas elecciones. Y justamente queríamos ver no solo cuál va a ser el papel de Giorgia Meloni, si podrá ganar o no estas elecciones, sus vinculaciones internacionales y sus relaciones con partidos españoles como Vox, sino también ver por qué cayó justamente la Liga Italiana, que hace 3 años, en 2019, tenía el 34% de los votos en las elecciones europeas. ¿Qué ha pasado con la izquierda italiana? 5 Estrellas, ese partido marca de protesta que entró en un gobierno con la extrema derecha, que entró en un gobierno con los socialdemócratas o en un gobierno de concertación nacional prácticamente solo en 3 años. ¿Seguirá siendo visto como una opción válida de protesta para los italianos? ¿Qué papel juega la guerra a Ucrania, las sanciones, la Unión Europea en la crisis sistémica que ahora mismo vive Italia? De todo esto y mucho más vamos a hablar en Enclave Internacional. Bienvenidos a un programa más de Enclave Internacional, esta vez para hablar de las elecciones italianas del próximo domingo. Y para ello tenemos a Fabio Amato, miembro de la dirección de Refundación Comunista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, por esta invitación. Muchas Lo gracias. primero que te quería preguntar es ¿quién va a ganar este domingo? Bueno, este domingo es muy fácil porque desgraciadamente va a ganar la derecha y va a ganar el partido de Giorgia Meloni, que como todos saben es el partido que tiene raíces en el neofascismo italiano, es digamos la afiliación de lo que ha sido Alianza Nacional, el movimiento social italiano afiliada a l'ESR, los conservadores aquí europeos, son hermanos no solo de Italia, sino también de Vox en España, digamos. Y esto porque el Partido Demócrata, con una decisión suicida, decidió de romper la alianza que habían tenido desde los últimos 3 años con los 5 Estrellas, y esto le da matemáticamente a la derecha un vantaje de más de 20 puntos porcentuales. Bueno, decían que rompían la alianza con 5 Estrellas justamente porque 5 Estrellas había roto el gobierno, ese gran gobierno de unidad nacional, ¿no?, de Draghi. Sí, de verdad los 5 Estrellas no querían romper, solo tenían un pequeño problema con el incinerador de Roma, digamos. Esto ha sido el problema, pero esto ha sido dramatizado por Draghi para llegar a un voto de confianza en el cual después la derecha, Forza Italia y la Liga Nord, aprovecharon de la situación y dijeron, bien, hasta aquí, para ir a elecciones muy temprano. Ha sido todo muy acelerado e improviso. Yo pienso porque todos sabían muy bien que en los próximos meses las condiciones sociales y económicas van a mejorar. Entonces, mejor votar lo más antes posible porque no pagamos los precios de las políticas antipopulares que el gobierno Draghi ha encabezado en estos meses, política feroz neoliberal. Pero volvamos un poco hacia atrás, lo digo porque sí, no toda la gente... Claro, no todo entiende que Italia es complicado. Es complicado, siempre ha sido como una especie de laboratorio político. Lo dijimos con el gobierno 5 Estrellas Liga Norte, ese gobierno se rompe, viene un gobierno nacional justamente con Draghi, y hay una cuestión que yo creo que es importante explicar. La Liga Norte en las elecciones europeas del 2019 está en un 34%. Claro. Y ahora está entre un 12% más o menos. ¿Qué ha pasado para ese trasvase de votos, ¿no? Ha pasado que ha perdido cuando Salvini decidió de romper el primer gobierno con los 5 Estrellas. Esto ha sido también una decisión muy improvisa. Él pensaba de ir a elección anticipada, por esto no fue posible, porque
el mismo primer ministro, Conte, con la Liga Nord, se convierte en el primer ministro de una alianza de centroizquierda con el Partido Demócrata. Y esto deja a Salvini un poco, digamos, que ha perdido su momento fuera de juego. Más de todo ha sido su apoyo al gobierno Draghi, esto. Y los votos, que son siempre votos de derecha, se trasladan desde Liga Nord hasta Giorgia Meloni. O sea, hay un voto de protesta... De derecha, sí. De derecha, de extrema derecha, que lo que hace es penalizar la entrada de la Liga Nord en el gobierno, y por eso elige Giorgia Meloni, también porque los medios la presentaron como la única oposición. Cuando había algunas otras oposiciones progresistas de izquierda, habían también grupos, claro, pequeños, más pequeños, pero a lo cual nunca se ha dado la palabra, digamos, en el debate público, para que ella surge como la que se ha opuesto a las medidas del gobierno Draghi durante la pandemia, y no se ha opuesto, pero en la guerra. Esto ha apoyado todo, porque ella es... Vayamos justamente a eso, pero lo digo para que la gente también se oriente. Fratelli Italia, Hermanos de Italia, es el partido de Giorgia Meloni, que, como decía Fabio, viene de lo que sería la herencia del neofascismo italiano. De hecho, la llama tricolor justamente representa, ¿no?, a esa herencia neofascista, y su aliados en Europa sería Vox. Lo digo para que también la gente oriente. Sería más parecido a Vox, y Salvini más parecido a Le Pen en ese sentido. Pero forman ambos lo que sería, con Berlusconi y Forza Italia, una alianza de la derecha, que eso es lo que podría gobernar, ¿no? Sí, esto sí, van a tener, por el sistema electoral que tiene Italia, donde un tercio de los senadores, de los diputados está elegido con mayoritario puro, ellos van a tener la mayoría en casi todos, en el 80%. Esto le va a donar, con un 45% de diputados elegidos por la parte proporcional de los 2 tercios, le va a dar una mayoría absoluta cierta. La cuestión no es si ganan, y si logran tener el 70% de los diputados, que le daría la posibilidad de cambiar la Constitución sin pasar por un referéndum. Y también del Senado, ¿no? Porque sí, del Senado. Sí, de Cámara de Diputados y senadores, sí. Claro. No, claro, y eso es lo que verdaderamente preocupa, ¿no? Porque no podemos olvidar que Italia sigue siendo la tercera economía de la zona euro, en donde, después de la victoria de la derecha y de la extrema derecha en Suecia, puede venir justamente este domingo la victoria de la extrema derecha, ¿no? Y eso puede abrir también una crisis dentro de la Unión Europea. Sí, claro, pero yo pienso que puede crear una crisis al interior de la Unión Europea, pero yo lo que veo, lo que siento, lo que leo es que, por ejemplo, ha venido Hillary Clinton a Italia hace pocos días y ha abierto las puertas a Giorgia Meloni, primera ministra, a decir que me parece más que esto será un gobierno, sí, de extrema derecha, muy peligroso sobre derechos civiles y derechos sociales, muy agresivo, parecido a lo que hacen Orbán los poloneses en su país, más muy alineado también a la política exterior vinculada a Estados Unidos. Ahí hay una duda, Fabio, porque Giorgia Meloni se ha juntado mucho, igual que Vox, con Orbán. Orbán es crítico con las sanciones, y es crítico, digo, con las sanciones que está aplicando la Unión Europea a Rusia. De hecho, es el único primer ministro europeo que se ha mostrado crítico. ¿Podría sumar a Giorgia Meloni a ese bando, a la crítica a las sanciones contra Rusia? No, hasta ahora ha dicho que estaba en favor, votó en favor. También votó en favor del envío de armas, y ha declarado que va a seguir en la política exterior que ha tenido Italia hasta ahora. Claro, la Liga Norte es la que tiene problemas sobre las sanciones, que ya se declaró, y por eso en los últimos días está recuperando un poco. Sí, porque en Italia la mayoría del pueblo italiano, una gran mayoría, más del 50%, está en contra de las sanciones, y mucho más están en contra de la guerra y de la participación italiana a través del envío de armas y el apoyo bélico. Claro, porque ahí es, o sea, que Giorgia Meloni rompería en cierta medida el eje Orbán, ¿no? Sí. Para afianzar el eje con el lado más atlantista de Polonia y demás, Con ¿no? Polonia, sí.
Giorgia Meloni es la presidenta del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, de FIER, ¿no? Del partido de Vox, y del cual forma parte también Liz Truss, la nueva primer ministra británica, y del cual hacen parte también los poloneses. Sí, a nivel internacional, incluso el Partido Republicano norteamericano. Norteamericano. Entonces, va a ser más cerca a esta agrupación, digamos, política. ¿Y el 5 estrellas? Lo digo porque parecía, ¿no?, que podía hundirse un partido de protesta que pasa de gobernar con la extrema derecha, de gobernar con los socialdemócratas, de gobernar, bueno, socialliberales, de gobernar en un gobierno de coalición con Mario Draghi. ¿Cómo está ahora mismo 5 estrellas? Porque esto es muy raro. Llama la atención. Sí, llama la atención, es muy difícil de explicar porque han sido fuerza de gobierno y primer partido en el Parlamento por todos los pasados 5 años, pero después la ruptura con Draghi, que no ha sido verdadera, no han sido los 5 estrellas, como explicaba antes, pero los medios lo atacaron mucho, fueron acusados de ser los responsables de la caída de Draghi, y esto le donó una nueva cara de fuerza de oposición, y entonces están retomando su posicionamiento antisistémico, entre comillas, están recuperando muchos votos. Y decidieron de ocupar el espacio que se ha quedado vacío en Italia, es lo único, es lo de la izquierda. Y la izquierda también transformadora. Y lo ocupan y pienso que van a tener un resultado mayor de lo que la previsión dice. De lo que dicen las encuestas. Sí, porque Conte ha tenido una propuesta muy social esta vez, crítica sobre los envíos de armas y de rearmo, a pasar que han votado todo en favor, pero esto no lo pagan. Y entonces pienso que gracias también a la popularidad de Conte cuando ha sido primer ministro con el centro izquierda durante la pandemia. La gente lo vive como un primer ministro que ha cuidado los más pobres, y también medidas como la del Basic Income que se aprobó gracias a los 5 estrellas y que ellos defienden y que todos los otros atacan, le da este papel. Volvamos otra vez a la extrema derecha y las 2 últimas polémicas que están marcando esta recta final de las elecciones italianas, ¿no? La primera es la polémica de la propuesta de Salvini en ese intento de desmarcarse de Meloni en una lógica más social, entre comillas, de aumentar la deuda para pagar la energía de las familias que no puedan acceder a ella o no puedan pagar la factura, ¿no? Meloni dice que no, y ahí se muestra claramente ese gen neoliberal de Meloni en ese sentido. Y ahí viene la segunda polémica que entronca muy bien con lo que tú decías. Neoliberal en lo económico y profundamente conservador a la hora de las libertades civiles, prohibir Peppa Pig, ¿no? Sí, esto ha sido increíble sobre una Peppa Pig donde habían 2 madres y ella, su partido pidió que no fuera transmiso por la televisión. Es una locura, pero esto está claro. Como son neoliberales en el terreno económico y atlantista, digamos, pro-OTAN, pro-guerra a nivel de política internacional, lo único que se queda para marcar diferencia es lo de las cuestiones de los derechos civiles. También ayer atacó muchos la ley sobre el aborto, diciendo le oneró a las mujeres italianas el derecho a no abortar, que es algo que son palabras peores de la de Orban, peores de la como la extrema derecha polaca o la de Estados Unidos, digamos, a este nivel. Y claro, la Liga Nord, que tiene una base social, que es pequeña empresa, pero en el norte también obrera, claro que siente que hay un malestar muy grande que está surgiendo por la cuestión de los precios, que en Italia son el país donde subieron más, por la liberalización del mercado energético esa por el gobierno Monti, y confirmada por Draghi, por supuesto. Entonces está intentando de ponerse como más atenta a las cuestiones sociales. Pero, de hecho, ha habido cierta movimiento en el norte de quema de facturas, ¿no? Ya, esto sí, porque están llegando facturas a las empresas que son 10 veces más
alta que hace un año. Entonces esto a mucha empresa italiana, a la industria italiana, la está asustando. También sectores industriales están empezando a pedir claramente un cambio de política. En el Sole 24 Ore, que es el diario de la Confindustria, la organización patronal italiana, salió un artículo hace una semana sobre el precio del gas, denunciando no solo la guerra, pero el sistema que ha desarrollado la Unión Europea de liberalización, por lo cual la especulación financiera es la que está de verdad atrás de la subida de los precios del gas. Hay malestar. 5 estrellas, Liga Norte, juegan en intentar capitalizar ese malestar e intentan desligarse de su herencia del gobierno de Draghi, ¿no? Y ahí, a mí lo que me llama la atención es ese malestar. ¿Dónde está la izquierda? El problema donde está la izquierda de Italia es que la izquierda ha sufrido una derrota histórica hace muchos años, y el problema que falta a Italia es que en los 90, en los primeros años 2000, ha sido un país con muchos movimientos sociales, sindicales y todo. En los últimos años, nada de nada. ¿Te imaginas que Italia es el único país de la Unión Europea donde en los últimos 30 años los salarios han disminuido? Han disminuido. Esto porque ha habido una falta de lucha de clase. Por eso el transversalismo 5 estrellas, la antipolítica, la extrema derecha tienen una terreno más fértil, porque cuando no hay conflicto social, son estas ideas las que pueden marchar, y la izquierda tiene una dificultad cuando no hay conflicto social de afirmarse, además que está fuera del circo mediático, pero está intentando, ahora se propone una alianza, una nueva coalición que se llama Unión Popular, que es inspirada no solo a Chile, sino también a lo que ocurrió en Francia, con un programa de ruptura con la agenda neoliberal, contra la guerra, contra la OTAN, que es liderada por el antiguo alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, que ve fuerza como poder al pueblo, rifundación comunista, risorgimientos socialistas y varios intelectuales que se han juntado. Claro, la propuesta surgió en julio, justo 2 semanas antes de la caída del gobierno. Entonces no ha tenido mucho tiempo para presentarse. Esto tienes problemas. Pero yo pienso que detrás de esto, de la cuestión electoral, hay un problema de falta de lucha social. Sí, falta de construcción de tejido por abajo. Esto que tiene que hacerse. Pero... Sí, porque eso era lo más interesante casi de la izquierda italiana, yo recuerdo en los 2000, ¿no? Todos los centros sociales, toda la capilaridad de los movimientos, ¿no? ¿Qué ha quedado un poco de eso? Porque... Esto se ha quedado, pero hay una tendencia. Después de la derrota hay una parte que ha seguido, otra que ha seguido un poco adaptándose, ¿entiendes? De intentar de buscar espacio con la izquierda institucional, es decir, con alianza también con el Partido Demócrata. Me imagino lo que está pasando. La izquierda italiana, los verdes, decidieron al final de hacer parte de la coalición con el Partido Demócrata, que pero está percibido a nivel popular, y es verdad, como el partido que ha liderado las reformas neoliberales del mercado del trabajo, de las pensiones, y es verdad, es verdad. El Partido Demócrata es el partido sistémico en Italia, es más neoliberal de todo. Entonces esta alianza no le ayuda a recuperar, digamos, votos populares. Claro, y ahí nos plantea también el día después. Sí. O sea, con un gobierno de extrema derecha, con una primera ministra como Giorgia Meloni, con un 70%, con la posibilidad de un 70%, entonces de reformas sin pasar por referéndum, ¿qué capacidad de maniobra le queda a la izquierda? Bueno, es claro que los espacios, el riesgo de que se van a reducir, el espacio de maniobra, pero en Italia siempre pueden pasar sorpresas, porque hay mucha presión de sectores importantes que en el caso de estabilidad, de problemas, se pueda formar un nuevo gobierno con una formación diferente, ojalá sin Liga Norte de 5 estrellas, de unidad nacional, con la emergencia de guerra, con la crisis económica que va a llegar. Esto es algo del cual se habla. Claro, todavía hay que ver cuáles son los números, pero esto ocurrió con Berlusconi. Berlusconi tenía una mayoría más amplia y se cayó en 2011. Entonces, esto es también un escenario posible, digamos, que no de una mayoría que sea más amplia en nombre de la unidad nacional y que pueda
Claro, pero por la izquierda, por los movimientos sociales, hay que poner la cuestión de la justicia social y de la ruptura con el paradigma neoliberal. Y también la cuestión de salir de una política que nos está enderezando hasta un conflicto mundial. Tenemos que parar esto. Los pueblos europeos, los pueblos ucranianos, rusos, europeos, tienen que salir de esta lógica de guerra que se está imponiendo y de nacionalismo que, como sabemos, siempre ha sido una tragedia en la historia europea. No, desde luego el escenario, crisis ecológica, crisis económica, guerra, ¿no?, abre como un modelo, utilizando términos gramscianos, de crisis, auténtica crisis de régimen. De régimen, ¿no? claro. Y ahí, evidentemente, hay brechas, ¿no? Yo creo que sería interesante ver finalmente lo que pasa este domingo y también ver cómo la izquierda italiana y la izquierda europea podemos intentar aprovechar esas brechas. Sí, yo pienso que vamos a tener un papel, porque como tú decías, la crisis social va a ser contundente y ahí es donde tiene que estar la izquierda, para decir, mira, no, el cambio no es contra los más pobres, es que los subalternos, por decirlo, se unen, se organizan por un cambio de sociedad. Y esto es lo que tenemos que hacer también en Italia desde el día después de la victoria de la derecha, que malhorosamente es pues nada, más que esperemos por lo menos que este invierno, que parece que va a ser frío, sea caliente en las calles y busquemos esas brechas y esos espacios justamente no solo para meter las cuestiones sociales fundamentales en la agenda política, sino también, evidentemente, para romper con estas lógicas de crisis ecológica, de crisis social, económica y, sobre todo, de crisis de régimen, planteando una alternativa anticapitalista. Desde aquí, desde Enclave Internacional, seguiremos analizando las elecciones italianas. Muchas gracias, Fabio, por habernos acompañado, y cualquier otro proceso que sea útil para aprender, dialogar, discutir y, sobre todo, para actuar.